Hola Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Acá atentamente los estaba escuchando el diputado por la ciudad, Carlos Heller, acerca de lo que es la noticia del día a nivel económico que tiene que ver con la suba de mínimo no imponible. Y Heller estaba leyendo lo que había escrito en el 2014 y vamos a ver si coincide con lo que pasó hoy a la mañana con el anuncio del presidente Macri. Los estaba escuchando Pablo y Lucio en el estudio, Carlos Heller. Hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Muy Acá bien, estamos muy bien. con Santiago Montoya hablando con gente que sabe de economía. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Santiago? Bien, a ver. ¿Qué pasó? A La ver. primera cuestión Sí. que yo quiero aclarar y que justamente le estaba mostrando aquí al colega de ustedes unas declaraciones mías hechas en el año 2014 alrededor de este tema, es que hay un decreto, el decreto número 1242 del año de 2013, que establecía que todos aquellos que ganaban menos de 15.000 pesos por mes a agosto del 2013 no tributaban impuesto a las ganancias. Claro, claro. Ese decreto nunca fue modificado y por consiguiente en el año 2014 y en el 2015 esos 15.000 pesos se aumentaron con los aumentos que se aprobaron en paritaria, que en promedio anduvieron en el 30% anual. Entonces, si nosotros tomáramos que para este 2016 también se terminara acordando un incremento del 30% anual, por aplicación de aquel decreto que, insisto, aún está en vigencia, llegaríamos a 34.600 pesos, número hasta el cual no se tributaría ningún tipo de impuesto de las ganancias si se trata de un trabajador que ya estaba trabajando al 31 de agosto del 2013. Claro. El problema es que eso generaba ciertas inequidades. Una de las inequidades la tenía con quien ingresó a posterioridad de esa fecha y no estaba alcanzado por ese beneficio. Y la otra inequidad estaba vinculada a ese famoso 10%, que son los que ganaban más de 15.000 pesos al 31 de agosto del 2013 y que entonces se vieron afectados porque a medida que recibían aumentos iba avanzando la progresividad de la alícuota de impuesto a las ganancias y en muchos casos generaba incluso situaciones arbitrarias porque alguien que tenía una tarea de mayor responsabilidad terminaba cobrando un sueldo de bolsillo menor que otro como producto de esta situación. Pero me parece que lo que acaba de anunciar Macri, si se aplica tal cual ha sido explicado, haría que muchos trabajadores, insisto, siempre y cuando estuvieran trabajando antes del 31 de agosto del 2013, que no estaban pagando, pasarían a pagar. Claro, ese porque los valores que él da, los valores que él da son menores a esos 34.000 y pico que yo estoy señalando. Entonces, en vez de aumentar la cantidad de personas exceptuadas totalmente del pago, creo que nos encontraríamos con un escenario donde gente que hasta ahora no estuvo tributando nada, comenzaría a tributar. ¿Qué va a pasar con el otro 10%? No lo sabemos, porque nadie ha explicado qué va a pasar con las escalas. Entiendo que la modificación que está planteando el Gobierno Nacional está referida al mínimo y no a las escalas. Creo que las escalas van a ser enviadas al Congreso, así que eso recién lo vamos a poder ver en ese momento. Quiero decir también que el anuncio que hizo Macri está tomado sobre referencia de un trabajador casado con 2 hijos. Quiere decir que en realidad cuando tomamos el nivel de los ingresos de un trabajador soltero o de un trabajador casado que no tiene hijos, que está casado pero que su mujer también trabaja y por lo tanto no la tiene a cargo, la cantidad de personas que empezarían a pagar y que hoy no pagan es aún mayor. Pero pagarían menos, porque si no, llamemos volando y digamos, che, dejemos los 15.000. No,
no me entendiste, No, sí, lo Pilota, entendí. te lo repito. No, lo entendí, Carlos, pero digo, podrá entrar Yo más gente, reitero. pero pagar menos. Algunos tendrían que haber pagado y no pagaron. No, primero, el que no pagaba nada no puede pagar menos, porque no pagaba nada. No. Yo te estoy diciendo, Sí, a ver, y lo digo de vuelta, a ver. que tal cual como se ha informado esto hoy por el presidente, hay gente que no estaba alcanzada por el impuesto Y porque que ahora va a ganaba estar. menos de 15.000 pesos Sí. a agosto y que ahora va a estar. Sí. Al mismo tiempo te digo que los que ganaban más de 15.000 pesos, que son ese famoso 10%, probablemente se vean mejorados en las escalas y terminen pagando menos. Ujú. ¿Se entendió? Se entendió. Vamos a la segunda etapa, que creemos, Bien. y acá dice Santiago Vamos a la Montoya, segunda que es etapa. fundamental. El hecho de ir al Congreso y corregir las escalas. No, decíamos darle movilidad, Sí, la señor. estructura de alícuotas, las deducciones señor. especiales, para que este problema no lo tengamos todos los años. Así es. Claro. Por supuesto, Estoy de acuerdo. mejor sería que no tengamos inflación, pero bueno. Santiago, en el año 2009 o 2010 yo presenté un proyecto junto con el diputado País, lo firmamos nosotros dos solos, que proponía que todo se actualizara anualmente Claro. de acuerdo al índice de variación salarial promedio de todas las paritarias, con lo cual no lo teníamos que discutir nunca Claro. más, tomábamos un valor y se terminó. Era un proyecto de ley de 2 artículos o 3, sencillísimo, que resolvía todos los problemas, no se aceptó en aquel momento. Ahora yo también estoy trabajando en un proyecto de modificación de escalas y de mínimos y demás, que estamos terminando y que supongo que vamos a estar presentando antes del 1 de marzo, en el que, para tener una referencia, en nuestro caso, para un trabajador casado con 2 hijos, creo que el mínimo estaría en los 45 o 46 mil pesos. Limpito. ¿Esto qué es? ¿De bolsillo? El mínimo no imponible estaría en el orden de los 45 o 46 mil pesos. Ese es el valor que tiene el proyecto con el que nosotros estamos trabajando. Acá me dice Santiago parecido Al de Carrió. Carrió. No se me enoje, porque por ahí digo esto y se me enoja, pero parecido al de Carrió. No, el de Carrió en realidad está presentado diferente, porque está tomando una serie de deducciones y demás, voy a decir inmodestamente, creo que este es mejor que Este es mejor. Pero el que es bueno, yo creo que el de Pichetto y Pero de perdón, Echegaray es el bueno. señor Carlos Heller es economista. Claro. Miren dónde está sentado. Yo respeto Claro. a todos los diputados, pero hay gente que conoce, como Santiago, más de economía. Porque uno dice en la campaña, tanto Scioli como Macri... No, yo hablaban de- tengo mucho respeto por Santiago, porque él de impuestos sabe Sabe seguro mucho más mucho. que yo. El Sabe que es mucho. bueno, también que hay que mirarlo con atención, Carlos, el de Pichetto con Echegaray, porque Sí. está cubriendo todos los mismos puntos. Sí. Creo que tienen una forma distinta de mirar el tema del ajuste de la movilidad. Yo, por ejemplo, propongo vincularlo al salario mínimo vital y móvil. Creo Ajá. que ellos hablan de la recaudación del impuesto de los aportes patronales, pero son proyectos buenos que cubren todos los aspectos, ¿no? Claro. Por eso, y bueno, y después de diversos proyectos buenos seguramente podremos hacer alguna síntesis Claro. tomando, porque si tenemos los mismos objetivos y estamos mirando parecidos, seguramente acá no se trata de quién es el padre de Claro. la muchacha, sino de que Claro. la muchacha pueda llegar a ser feliz. Exacto. Así es. Acá yo decía que tanto Daniel Scioli como Macri planteaban esto en la campaña, porque en determinados sectores de la población terminó siendo un escándalo. Cada vez que iban a cobrar decían, pero este mes trabajé más, me subieron el sueldo, hice horas extras, Sí. trabajé un domingo, cobro menos, o como dice Carlos, el jefe cobraba menos que el segundo o que el tercero, y había Sí. cuestiones muy arbitrarias. Con 30.000, ¿no nos quedamos un poco cortitos? No es poco, digo, Es el lo que cuadro de acabo de inflación decir. que teníamos y el que tenemos ahora. Es lo que acabo de decir. Claro. Es lo que acabo de decir. Él sugiere que 40 yo tengo y la pico. impresión, claro, por eso hablé de que yo estoy hablando de 45. No lo tengo terminado, por eso no quiero dar un número exacto, pero que está en el orden de los 45 o 46 mil pesos
lo que sería en nuestro proyecto el mínimo no imponible, insisto, para un trabajador casado con 2 hijos. Ahora los pongo un minuto a los dos, y está Lucio también acá, en ministros de Economía. Si yo, que no soy ministro, le digo, che, sí, el mínimo no imponible tiene que ser 45.000, modificame todas las escalas, después hay que arreglar, Carlos, también el monotributo porque está atrasadísimo y hay mucha gente que está, y los autónomos afectados y mal. Bienes personales que no es de rico, porque hoy con 300.000 pesos, y sinceramos cifras, cualquiera entra con un auto y alguna cosita más. Si yo le digo esto a ustedes que son ministros de Economía, ustedes me dicen sí podemos, o es demencial lo que les estoy pidiendo para sacar de la recaudación. A ver, Carlos, ¿qué decís primero? No, sí, no hay problema. Una de las cosas que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo es que hace falta una reforma impositiva integral. Claro. En un sistema capitalista, los impuestos son instrumentos de distribución. Entonces se supone, por eso los republicanos en Estados Unidos, y lo del Tea Party en particular, cuando juran como parlamentarios, se comprometen a que jamás van a votar una suba de impuestos. Claro. Porque como representan a los intereses más de los sectores más acaudalados de la sociedad, toman esa postura. En cualquier país, los conservadores están en contra de los impuestos y los progresistas plantean el impuesto progresivo para con eso llevar adelante políticas de redistribución. Ahora, si vos le sacás las retenciones a los granos, bajalos de la soja, le sacás las retenciones a la minería, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo modificás el impuesto a las ganancias, bienes personales, etcétera, probablemente tengas que hacer un ajuste enorme salvo, de Carlos, otro tipo de gastos. Salvo, Carlos, que por fin logramos cerrar una brecha fiscal que la Argentina no puede tener a esta altura en la fase de desarrollo que está. No podemos tener los niveles de informalidad y de economía subterránea, economía en negro que tenemos. Porque si nosotros logramos tener los niveles de informalidad de Uruguay o de Chile, no digo totalmente, aunque sea 5 puntos más, nosotros resolveríamos la brecha fiscal sin necesidad de aumentos de impuestos y sin tener que apostar a ninguna clase de ajuste por el lado del gasto que después le termina doliendo a la gente. Pero para eso necesitamos que nuestra estructura tributaria se modernice también. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Con el impuesto al cheque a ese nivel y sin tomarlo cuenta de otro tributo, nunca vamos a lograr que sectores informales pasen las transacciones a formales. Me parece que en el marco de repensar completamente el nuevo sistema, que estoy completamente de acuerdo, tenemos que pensar en una economía formalizada. Santiago, a ver, empecemos del final. 100% de acuerdo. Yo creo que la informalidad laboral sigue siendo uno de los grandes flagelos que tiene la Argentina. Pero la informalidad laboral va de la mano de una informalidad más amplia, va de la mano de la informalidad de la evasión fiscal empresaria, de la fuga de capitales, de una cantidad de cuestiones que son de una trascendencia notable. Yo escucho que la Argentina está buscando que vengan capitales y yo diría, yo festejaría si lográramos que dejen de salir capitales. Que no se vayan. Claro. Cuando uno mira el mundo entero, cuando uno mira el mundo, y no lo voy a decir yo, lo dijo el otro día la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, de los países en vías de desarrollo, en el año 2015 se fueron 500.000 millones de dólares aproximadamente, es decir que el flujo negativo de capitales, entre los capitales que entraron y los que se fueron, dio 500.000 millones en contra. Heller. Entonces acá... Heller, Carlos, Lucio y Mateo, ¿cómo le va? Una pregunta para un número nomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál le parece que sería un mínimo no imponible de ganancias razonable? Y le pido el número neto, así, el de bolsillo, para que la gente entienda. ¿Qué número le parecería razonable a usted? Bueno, a ver, insisto, yo dije que estamos trabajando en un proyecto y que nuestro proyecto está dándonos alrededor de 45.000 pesos, 45.000 pesos de mínimo no imponible para un trabajador casado con 2 hijos. Sí. ¿Y para un soltero? Eso es bruto. Sí, para un... Y bueno, las deducciones hay que hacerlo, no lo tengo de memoria para decirlo, pero no tengo ningún problema en
La semana que viene yo voy a tener Está el bien. proyecto Pero terminado. estoy a arriba disposición de sería ustedes, lo arriba de podemos explicar 35.000 con pesos. Lo invitamos. Pero claramente Sí. sería arriba de los Sí, 34, claro. 35.000 pesos, ¿no? Exacto. 34.600 sería con la aplicación, insisto, de la proyección de los 15.000 de agosto del 2013. Sí, ok, con la Bueno, proyección de paritarias. e Exacto. inflación. Carlos, lo invitamos cuando lo tiene porque Con vamos la- a seguir. ¿Eh? ¿Cómo no? A disposición. Así que le mando un abrazo grande. Un abrazo, Gracias como Carlos. siempre. Gracias a Otro Rafael Fernández. saludo a Santiago y a Saludos. todos los que están por Gracias. Un allí. abrazo. Chau, Muchas chau. gracias. Carlos Heller con Rafael Fernández trabajando con nosotros en el día de las modificaciones. Esto